Señor, muéstranos tus deseos. Que sea tu voluntad, oh Dios. Que nuestra vida sea, Señor, tu voluntad. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Señor, porque en tu palabra está, Señor. Enséñanos, Señor Jesús. Alabado seas por siempre. Alabado seas por siempre. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque estamos aquí, oh Dios. Gracias, Señor, porque te necesitamos y reconocemos, Señor, que no podemos nada sin ti. Y estamos aquí, Señor, como tu palabra lo dice, juntos, elevando nuestra adoración, nuestra alabanza a ti, oh Dios. Exaltamos tu nombre como el único poderoso, el victorioso, el grande, el invencible. El victorioso eres tú, Señor. Alabado sea tu nombre, alábale, alábale. Agradécele y alábale, Señor, gracias. Porque estamos aquí por tu voluntad, porque tú nos estás dando la vida, oh Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has salvado. A lo largo de nuestra vida nos has salvado de la muerte. Y en este mundo de muerte estamos vivos por tu gracia, oh Dios. Muéstranos, Señor, tus deseos. Muéstranos, Señor, nuestro destino, el propósito. Muéstranos, oh Dios, porque estamos vivos. Muéstranos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Que tu palabra, Señor, nos confronte, nos enseñe, nos redarguya. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos muestre y nos lleve, Señor, en el camino a tus deseos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea nuestro Dios. ¿Cuántos están gozosos esta mañana? Sus caras no lo dicen. A ver, sonrían que Cristo los ama, como decía un antiguo predicador. Sonrían, decía que Cristo les ama. Que saber que Él nos ama, ya tenemos que estar contentos, ¿verdad? ¿O alguien no ha sentido su amor? Yo creo que todos, ¿sí? Gracias al Señor. La semana pasada estaba compartiendo con ustedes la responsabilidad que es de que nosotros podamos llevar al propósito a nuestros hijos y de lo importante que es la oración, el estar guiando a nuestros hijos. Hablaba yo de Moisés, ¿no? Cómo su mamá protegió el propósito de su hijo. Y en esta mañana yo quiero seguir con este pasaje donde se va cumpliendo el propósito de Dios y no se cumple como a veces nosotros queremos o quisiéramos, pero se llega a cumplir con muchas cosas por delante, pero que se cumpla el propósito de Dios. Y a veces uno estorba el propósito o se estanca. Y vamos a ver en esta mañana y reconocer las cosas que nos van pasando y a veces pensamos que algo está sucediendo que no está conmigo, no va para mí, o algo tenemos que ver en esta mañana. La palabra de Dios dice en el segundo libro en el segundo libro de Moisés, que es Éxodo, dice acá que cuando este niño ya había crecido, su mamá lo llevó y lo llevó a la hija de Faraón, la cual lo prohijó
y le puso por nombre Moisés. En eso terminamos la semana pasada diciendo porque de las aguas lo saqué. Entonces este niño ya había crecido, ya estaba joven, ya estaba en la casa de Faraón con la hija de Faraón, la cual lo prohijó, o sea, se constituyó en una madre. Entonces, él crecido ya había estado en el palacio y había vivido una vida buena como se vive en un palacio. Acá hay algo grande. Este joven tenía todo lo que se podía uno imaginar. Que en un palacio, en un reino, hay todo. Es más, todo sobra, nada falta, ¿verdad? Pero había un propósito en él. Entonces viene a empezar a cumplirse el propósito. Yo quiero que cada uno se identifique en la vida. Si está escrito en la palabra de Dios es que va a cumplirse los propósitos. Dice que él ya estaba grande, estaba en un lugar muy bueno, y dice que crecido ya Moisés, dice en Éxodo 2:11, dice que salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Si la palabra de Dios nos está diciendo es que él estaba pues en otro, como decir, en otro mundo. Él estaba en un sitio donde tenía todo. Cuando sale de ahí, comienza a ver la realidad de sus hermanos, los hebreos, que estaban en duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Él hizo joven. Un joven a veces tiene ímpetu, hace cosas que a veces no las debe hacer, pero las hace. Pero todo esto está escrito como ejemplo para que nosotros podamos encaminarnos en los propósitos de Dios. Dice que al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente eso ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llámale para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él puso el nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Entonces, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Acá nosotros vemos, y esta es la primera parte, nosotros vemos que este joven estaba viviendo en toda la grandeza y de pronto había un llamado dentro de su corazón. Entonces él no podía dejar de sentir lo que Dios había ya puesto en su corazón.
Y eso nos dice bastante cuando nosotros sabemos, pero no hacemos a veces las cosas que sentimos que debemos hacer por cosas que se interponen. Pero acá hay algo que él está sintiendo y dice, él ve a sus hermanos que están en duras tareas y él llega hasta matar a la persona que estaba golpeando a uno de sus hermanos. Nosotros podemos pensar que todo va a ser bueno y bonito, pero hay cosas a veces que nosotros estamos sintiendo el propósito, pero no nos damos cuenta y a veces hacemos cosas que no debemos hacer porque pareciera que trunca el propósito de Dios. Dice acá que él trató de arreglar esa situación, miró a todas partes, lo escondió en la arena al hombre y acá no pasó nada, él pensó que nadie lo estaba mirando. Al día siguiente vio otro episodio, pero ya también de dos de sus hermanos, que también estaban riñendo y uno golpeaba al otro y él comenzó a reclamar y el otro le dice, ¿y quién te ha puesto a ti por juez? Y le saca en cara, también me quieres matar como mataste al egipcio. Y el otro se quedó frío y dijo, ¿qué? ¿Cómo se dieron cuenta si no había nadie? Así es, ¿no? Cuando a veces pasa algo, siempre salen las cosas a la luz. Entonces él se asusta y dice, bueno, me voy de acá. Porque dice que tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Yo quiero decirte, hermano, que cuando hay un propósito de Dios en tu vida, va a haber cosas que quieren matar el propósito. Y nosotros tenemos que entender que a lo largo del camino algo va a suceder. Acá nosotros vemos dos episodios, uno que era de los egipcios y otro de sus propios hermanos, lo que nosotros podemos entender y de saber que a veces los propósitos de Dios se quieren truncar aún dentro de nuestra propia casa, aún con nuestra propia familia. Pero nosotros tenemos que entender que Dios tiene un propósito y tenemos que pararnos firmes en el propósito que Dios ha determinado. Estamos cantando y diciendo, muéstranos tu voluntad, ¿no? Muéstranos tus deseos. Y vamos a llegar hasta saber cómo podemos saber los deseos de Dios. Entonces dice acá que lo quiso matar. Dios nos ha creado con propósito. Y nosotros ya estamos caminando en el propósito de Dios. Desde que estamos en su camino, ya estamos empezando el camino. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber los propósitos? A veces el propósito de Dios se trunca o se estanca o se retarda por cosas que nosotros no entendemos. Todo no es bonito. Acá él comete un error y tiene que escapar. Tiene que huir porque lo querían matar, porque siempre va a estar detrás el diablo queriendo truncar y matar los propósitos. Entonces él dice que escapa y se va y habita en la tierra de Madián, donde también eran sus hermanos, sus primos hermanos. O sea que Dios encamina, Dios nunca nos abandona. Siempre nos va a llevar en lugares de algún sitio. Si alguien cuando se aparta, nosotros podemos ver que alguien le va a hablar, alguien le va a hacer recordar, alguien le va a reconocer. Dios es tan grande, hemos cantado tan hermoso, que Él es grande, es poderoso, es victorioso. Porque donde tú te encuentres, en la situación que te encuentres, Dios siempre va a estar con sus brazos extendidos, buscando personas cómo ayudarte, cómo guardarte. Este Moisés va escapando y dice que va hacia la tierra de Madián y estando sentado, dice, junto al pozo vienen las 7 hijas del sacerdote de Madián. Dios tiene preparado todo. Dice que vienen ellas y Él les ayuda. Ese es lo que Dios puso dentro de Él. Él está defendiendo, Él está ayudando. Es
era ya un llamado de Dios para algo que Dios lo iba a utilizar y se va viendo ese llamado de Dios. Él lo está haciendo de repente como mal, de repente a su forma, pero Dios lo va a empezar a encaminar al llamado de Dios, a lo que Dios quiere hacer, al deseo de Dios. Entonces él está sentado, se va y el papá les dice, ¿por qué vinieron tan temprano? Es que nos pasó este episodio. Y un egipcio, lo reconocían como egipcio, por lo que había vivido ahí en la casa de Faraón. Dice, un egipcio nos ayudó, pero no era egipcio. Entonces le dice, lo han debido traer para también retribuir lo que había hecho con ellas. Pero era Dios quien estaba acomodando todo hasta el día en que Dios lo iba a utilizar grandemente. A veces tú piensas, ¿por qué Dios no me dice nada? Pero yo quiero decirte, hermano, que Dios está preparando. Estás pasando momentos de repente difíciles, de repente que te está pareciendo que Dios no me está respondiendo, se olvidó de mí. No, Dios está formando, Dios nos va formando en carácter, en paciencia, Dios nos está dando experiencias. Entonces, dice acá que, entonces dice que va a la casa, lo llevan. Les dice, ¿dónde está? Entonces dice, lo buscaron, ¿no? Lo llamad, le dice, para que coma. Dice que Moisés convino en morar con aquel varón. Dios le puso un lugar donde él iba a estar. Porque él dice en su palabra que nunca nos dejará ni nos abandonará. Nunca, porque tenemos a un Dios poderoso, a un Dios grande, a un Dios fiel, al único fiel. A nosotros nos puede fallar todo, nos fallarán hasta nuestras propias familias, pero Dios nunca nos va a fallar, porque Él es el único fiel. No seamos infieles, porque Él es fiel. Maravilloso es nuestro Dios. Por eso le cantamos con todas nuestras fuerzas, que Él es grande, es poderoso, es bueno. Alabado sea Dios. Dice que le da a una hija Séfora. Séfora era la esposa de Moisés. Entonces se casó él ahí y dio a luz un hijo que le puso por nombre Gersón, porque dijo, yo soy forastero en esta tierra ajena. Entonces dice que en ese lapso de tiempo muere el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Dios estaba preparando a Moisés. Dios estaba preparando todo ese tiempo. Y yo quiero decirte, hermano, si tú estás pasando momentos difíciles, momentos que parece que no viene, parece que Dios se ha estancado, parece que no te está escuchando tu oración, todo eso nos viene porque somos humanos, pero Dios está preparando. Dios está preparando algo grande para utilizarte en esta tierra, porque eso es lo que Dios quiere. Yo estaba compartiendo la vez pasada y yo decía, todas las cosas que yo pasé, hoy me alegro y le doy gracias a Dios, y no fueron pocas. Doy gracias a Dios que pasé todo ese tiempo, porque hoy puedo entender a una y a otra situación. Puedo entender muchas situaciones que van pasando y poder ayudar a las personas. Son cosas que cuando a mí me están contando y yo dentro de mí digo, yo lo pasé, pero gracias a Dios hoy soy feliz, soy libre. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno. Y ese es el proceso, el camino a llegar a algo grande que Dios va a hacer. Nosotros vemos a todos los siervos de Dios, todos pasaron un tiempo difícil.
A veces uno predica cosas grandes y maravillosas y de pura abundancia. Pero para llegar a la abundancia hay un camino que recorrer. Hay un camino que Dios va a permitir para que todos seamos bien preparados, bien formados, con un carácter que Dios nos va a formar, el carácter de Cristo, y de ser fieles y firmes en Él. Y gozosos. Y gozosos, sonríe que Cristo te ama. Como decía Gigi Ávila, sonríe que Cristo te ama. Porque cuando tú pasas los procesos de lágrimas, procesos difíciles, vas a llegar al día que vas a sonreír y vas a recibir y lo vas a sentir el amor de Dios. Porque después de los procesos y de todo lo que Dios nos forma, entonces el amor de Dios se va a perfeccionar en ti. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, acá este joven pasa un montón de situaciones para llegar al propósito de Dios, hasta que llega. Él, ¿cómo podemos decir? Hasta que él soportó, caminó, recibió, hasta llegar al propósito de Dios. Y nosotros lo podemos ver en el capítulo 3, cuando apacentábamos, y ese pasaje a todos nos encanta, pero no nos encanta el proceso. Y yo te quiero decir, hermano, que el proceso es el que más nos debe encantar, porque es el que nos va a formar. Y cuando yo años atrás le preguntaba al Señor por qué, yo le preguntaba mucho que me explique, que me enseñe el por qué. Y el Señor un día me dijo, es que cuando terminas tu proceso, nada te va a mover, nada. Pueden venir vientos, pueden venir lluvias, pueden venir tormentas y nada te va a mover. ¿Por qué? Porque nada te va a doler. Y ahí yo lo entendí, ¿por qué Dios nos hace pasar procesos? Porque en el tiempo nosotros vamos a tener gozo, por más que tengamos tribulaciones, por más que venga, por eso en Romanos 8 lo dice, todo puede venir, aflicciones, tribulaciones, pero nada nos va a destruir, nada, porque Dios nos va a hacer fuertes. Ahí, en el proceso, es donde nosotros vamos a estar efectivamente parados sobre la roca que es Cristo. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Nosotros no va a ser solo hablarlo, solo decirlo de boca. Estoy parado en la roca que es Cristo y viene un vientito nomás de la puerta y plum, te tumba. El proceso te va a hacer estar parado realmente en la roca que es Cristo y nada te va a tumbar. Ese es nuestro Dios. Pero tenemos que ser fuertes y valientes. Yo decía tiempo atrás, si nosotros nos quejamos en el proceso, y es lógico, y es verdad, yo también me quejaba mucho, más largo un día dije yo, nosotros determinamos el tiempo del proceso. Sí, lo determinamos, porque si lo entendemos, y doy gracias al Señor porque en tiempos atrás era como que Dios me tuvo sola porque dijo, no había a quién recurrir, no había a quién recurrir. Y me la pasé pues preguntándole. Y eso fue bueno porque le preguntaba y le preguntaba, entonces aprendí a conversar con Dios. Y eso es lo que Dios quiere de ti, que le cuentes, que le hables y Dios te va a responder, porque Él es real, Él es una persona, no tiene carne, no tiene huesos, pero es una persona que tú le puedes hablar y Él te va a responder. Y entonces llega el día en que Moisés dice que estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, el sacerdote de Madián, y llevó las ovejas a través del desierto. Llegó hasta Oreb, monte de Dios.
se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esa grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios mío, yo no sé quién puede decir amén, aleluya, saltar, yo no sé, levanten sus manos, hagan algo, muevan su cabeza. Por eso esa canción, Aviva, no está buena, sopla nuestros huesos. Yo no sé, esto es tan grande, a mí se me estremece todo. Quisiera que a todos se les estremezca. El Señor, después del proceso, se te va a presentar Él mismo. Por eso le dice: tierra santa es. Cuando tú pasas el proceso, Dios mismo se te presenta, porque ya estás listo, porque ya pasaste, porque no te apartaste de Él, porque le entendiste, porque le hablaste, porque le preguntaste, porque te respondió, porque tú le respondiste, hasta que Él se te presenta. Pero Él no se te va a presentar así nomás, sino Él se va a presentar haciendo un estruendo en tu ser. Por eso es que yo me estremezco y hasta quiero llorar, porque la presencia de Dios no es así nomás. La presencia de Dios desciende cuando tú has sido fiel, cuando tú has sido fiel en todos los tiempos, que han venido tempestades, tribulaciones, y tú has estado parado y tú no lo has negado. Dios mío, ¿cuántas veces negamos a Dios? ¿Cuántas veces negamos a Dios? Y no nos damos cuenta. Cuando tú pasas el proceso y lo pasas agarrado de la mano de Dios, Dios se te va a presentar y todo el lugar se va a santificar por su presencia. Y el primero que va a santificar a Dios es a ti. Después de ese proceso, no pierdas el proceso. No te desentiendas en ese tiempo, sino tómalo. Agárrate de la mano de Dios, porque vienen cosas grandes y maravillosas después, porque Él mismo te va a ungir. Él mismo va a estar ahí ungiéndote y diciéndote: este es mi hijo, esta es mi hija amada, en quien tengo complacencia. Fuego, fuego de Dios va a descender. Fuego de Dios va a descender en ese lugar donde tú le buscas. Y ahí viene la santificación. Ahí viene la pasión real, genuina, al Dios de tu salvación. ¿Cuántas veces le negamos a Dios? Estaba yo compartiendo ayer y le decía a un hermano, nosotros, y eran a mis hermanos que estaban conmigo,
ayer, hermano Daniel y hermano Peter, yo les compartí y decía: nunca debemos negar a Dios. Y les compartía que yo voy al mercado y todos saben que soy cristiana, porque sin que me pregunten yo digo que soy cristiana. Voy a un sitio y por alguna razón estoy conversando que yo soy cristiana, le digo. Yo soy cristiana. En todas partes. Todos saben que acá vengo a La Joya. A todos les hablo y les digo y les hablo. Pero lo primerito que digo: yo soy cristiana. Y le presento a Cristo que está conmigo. Porque no puedo dejar de presentar al que anda conmigo, al que me cuida, al que me guarda, al que me salvó, al que me dio la vida, me dio los ojos. Y le compartía lo que vale decir soy cristiano. Porque por decir soy cristiana, el día que están en problemas, me buscan. Y yo sé que muchos acá también. Nunca dejes, nunca niegues al Señor. Esa es tu presentación. ¿Sabes por qué? Porque nunca te debes avergonzar, porque tu Padre es el poderoso de Israel, el que abrió el mar. Entonces vino una señora y me dijo ayer, y que yo estaba muy apurada porque era más de la 1, ya iba a ser las 2, y me dice: quiero pedirle un favor. Ustedes no hacen retiros para poder enviar a mi hija, a su esposo, que se quieren separar. Estoy buscando que alguien le hable de Dios. Eso es lo que pasa cuando tú dices que eres cristiano. Dios te abre los caminos a servirle. Dios te abre los caminos al propósito al cual el Señor te ha llevado. Y yo estaba feliz y ya no importó la hora, y gracias al Señor mi esposo se había olvidado su teléfono y me dejó en el mercado y él se fue porque no podía comunicarse dónde estoy yo. Y doy gracias a Dios porque hasta eso lo hace Dios. En otro momento de repente yo me molestaba y le decía: ¿por qué me has dejado? Y yo dije: qué bueno el Señor porque me dejó hablar. Yo dije: ¿dónde estará mi esposo? Y no importa, decía que se pase la hora porque estaba hablando. Y era que Dios todo. Por eso lo admiro a Dios, porque Él hace todo. Dios hizo que se olvide el teléfono para que no me diga: ya estoy acá afuera, baja rápido. Sino que Dios me daba todo el tiempo para poder hablar con esta persona. Y gracias al Señor porque vamos a hacer un retiro. Y ya vamos a empezar nuevamente a hacer lo que tenemos que hacer. Y traer a las personas que tenemos que traer para que Dios obre y andemos en el propósito de Dios. Yo sé que acá hay varios matrimonios que Dios los va a utilizar. Dios los va a utilizar, y en el nombre de Jesús yo lo declaro, lo profetizo como ustedes quieran, pero acá hay matrimonios que Dios va a usar. Y yo sé que hay matrimonios que han pasado dificultades. Hay matrimonios que Dios está preparando para que cuando tú hables y digas a las personas, tú des como ejemplo: yo soy un testimonio que Dios restauró. Como yo también lo digo. Es como que cuando te hablan y te dicen un poco más, tú dices: yala. Pero para la gloria de Dios, yala. Para la gloria de Dios, yala. Porque ya yo puedo entender que el único que pudo restaurar fue ese Dios grande y poderoso, al que le damos la gloria y la victoria. Dios es grande y Dios te va a levantar y Dios
que tú pasaste, Dios lo utiliza para que tú seas una joya en las manos de Dios, una piedra preciosa. Dale gracias a Dios de todo lo que estás pasando o lo que has pasado. Dile, gracias Señor. Yo le digo todo el sufrimiento que pasé, que fue muy duro, pero digo gracias Señor, y hoy me gozo. Gracias Señor, porque yo pasé esto, pero puedo decir a todas las personas, mi Dios es poderoso, Él lo hizo y lo va a hacer contigo. Ese es Dios. A veces parece, como les decía, que Dios no nos está escuchando. No, el que no está escuchando eres tú. Escúchale. El que no está escuchando eres tú. Tú empiezas a obedecer. ¿Y cómo nosotros vamos a ir al propósito de Dios? ¿Cómo vamos a encaminarnos? ¿Cuál es el camino al propósito de Dios y de saber cuál es? Si tú estás pasando por muchas dificultades, ay Dios mío, Dios te va a usar más grande, más camino más largo, más difícil ha sido, pues suelta, porque el Señor te va a utilizar grandemente. Te va a utilizar grandemente. Yo no sé si tú puedes decir amén. Dios es bueno y grande y maravilloso. Dios es poderoso, admirable. Cuando tú comienzas a ver lo que Dios hace, entonces comienzas a amarle tanto, pero tanto, que no encuentras palabras para decirle lo que Él es. Por eso me gusta la joya, porque acá puedes gritar. ¿Por qué no gritas? Acá puedes gritar. Acá puedes decirle: santo, nombre, que mi voz llegue hasta el cielo y lo escuche el infierno, que Él es grande y poderoso y es mi Dios y es mi Padre. Dilo, venga, da un grito. Él es muy grande y maravilloso. Solo Él te da la libertad de decirlo y de gritarlo. ¿Sabes cuál es la pasión que yo tengo? De ir a los parques y decir que Él es grande a toda voz. Eso siempre he querido, clamar al Señor por el mundo, clamar por todas las almas perdidas, en las plazas, en los parques, arrodillados. Yo no sé quién quiere ir. Y no de locos, así por emoción, sino con convicción que Él es poderoso y que Él puede salvar al mundo, porque para eso envió a su Hijo a morir en la cruz. ¿Sabes cómo se llega al propósito de Dios? ¿Y cómo conoces y cómo vas a conocer? Por medio de su palabra. Lee y ora. Lee y ora. Porque si no lees la palabra de Dios, no vas a conocer el propósito. Porque en la palabra de Dios, Dios empieza a hablarte. Dios empieza a hablarte y en la oración tú le vas a hablar a Él. Entonces vas a entablar una relación con Dios, y eso es lo que Dios quiere, porque cuando tú conoces a una persona y tú le vas a hablar porque quieres conocerla, porque quieres casarte con esa persona, entonces tú vas a entablar una conversación. Tú le vas a hablar y vas a querer que te responda. Entonces si tú no le escuchas, le hablas a Dios y le escuchas lo que Él te dice, ¿cómo vas a llegar a saber lo que Él quiere y todos los propósitos que Dios quiere para ti? Alábale.
entonces, buscando el Espíritu Santo y diciéndole, Espíritu Santo, enséñame, ayúdame, háblame. Tú tienes que clamarle como un niño que pide su leche, que pide el juguete, que como un niño le tienes que clamar y decirle, Espíritu Santo, enséñame, ayúdame, háblame, quiero conocerte. Tú eres una persona, tu palabra dice que está conmigo y yo quiero escucharle. Tú tienes que clamar, tú tienes que querer para que Dios te hable, para conocer lo que Dios quiere de ti. Amén. ¿Cómo vamos a conocer su propósito? Entonces tú leyendo la palabra de Dios te comienzas a ubicar. Cuando leímos esta palabra, yo sé que muchos se han ubicado. Y tú vas a decir, lo que le pasó a Moisés me pasa igualito a mí. Ajá, entonces ya ves por dónde está yendo el Señor contigo. Tú lees Josué y comienzas a obedecer y comienzas a decir, o sea que lo hizo con Josué, lo va a hacer conmigo, y empiezo a caminar. Y comienzas a leer y comienzas a saber que Pablo, cómo lo utilizó Dios, pero él era feliz. Pero pasó muchas dificultades, porque habrán muchas dificultades, pero en Dios somos más que vencedores. Entonces Dios nos va a encaminar a sus propósitos. Y nadie se corra del propósito de Dios, porque el día que estemos en su presencia no vamos a poder correr, sino vamos a tener que responder. Y para mí eso es importante, que todos entren al propósito de Dios. Porque quiero que todos, así como estamos acá cantando, estemos todos un día alabando a nuestro Dios juntos. Amén. Porque un día vamos a estar todos juntos y de repente, ¿y dónde está? No hay ningún Juan por si acaso. ¿Dónde está Juanito? No vino, no llegó. Ay. Todos vamos a estar juntos y como estamos aquí, por eso el Señor dice que sea tu voluntad como en el cielo, en la tierra, que venga tu reino, porque tenemos que vivir acá en la tierra como Dios quiere que vivamos, para que de acá nos pasemos para allá, todos. El deseo de Dios es que todos seamos salvos y que todos hayamos cumplido su propósito aquí en la tierra. Y quiero decirte, hermano, que cumplir el propósito de Dios es lo más hermoso, es lo que te tiene con gozo. Nada te va a dar el gozo que te da el servir al Señor. Y yo sé, hermanos, que todos aquí lo han entendido. Y doy gracias a Dios porque todos aquí están gozosos. Como me decía el hermano Luis Ticona esta mañana, ¿cómo amaneció, hermanito? Él estaba un poco mal. Ay, me dice, vengo acá y me olvido de todo, porque acá hay algo hermoso y es la presencia de Dios, que te llena, que te sana, que te libera. Es la presencia de Dios. Que yo le digo al Señor, por favor, tu presencia, Señor. No podemos estar aquí sin que Dios no esté aquí. Y ese tiene que ser nuestro deseo en todo lugar, en tu casa, cuando estamos aquí, cuando caminas por la calle. Que su presencia esté contigo. ¿Qué termina diciendo? O una de las cosas que decía Moisés. Eso lo dijo Moisés: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Esa tiene que ser nuestra vida. Llega a ser así por el propósito, el camino, el proceso de Dios. Dios es grande y maravilloso y bueno. Yo quiero en esta mañana que tú
has recibido esta palabra, rindas tu corazón a Dios. Si hay algo que está estorbando y que crees y que tú te das cuenta porque el Espíritu Santo está, tú puedas rendir eso que te estorba, ríndeselo ahora, para que tú empieces a caminar en el propósito de Dios, porque hay cosas que nosotros estamos oponiéndonos. Suéltate, suelta tu corazón, suelta tus pensamientos que están atando tu corazón, suéltalos ahora. Y dile: Señor, heme aquí, porque Él te está llamando por tu nombre. Y tú dile esta mañana: heme aquí, inclina tu rostro y ten una conversación con Dios por un momento. Espíritu Santo, toca nuestros corazones, nuestra mente, nuestro entendimiento, Espíritu Santo de Dios. Tócanos, avívanos, que tu fuego descienda, Señor. Con entendimiento, con rendición, con reconciliación. Señor, que tu sabiduría descienda, la revelación de tu palabra descienda, oh Dios. Y todo lo que dejaste, empiézalo, no dejes aplazar el tiempo. Podemos estar en la presencia de Dios hoy o mañana o pasado. No dejes pasar. Hay una frase que muchos dicen: en el tiempo de Dios. No. Dios tiene tiempos, pero no para aplazar los llamados, para aplazar los procesos. Ríndelo todo. Gracias, Señor Jesús. La palabra de Dios acá habla, y quiero terminar diciéndote algo. La palabra de Dios dice: Dios le dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y mientras inclinamos el rostro, esa línea de la palabra de Dios lo vi y pude recibir algo. La rendición tuya, el proceso sirve para tus hijos. Cuando tú vas a dar ese ejemplo, un día tus hijos dirán: el Dios de mi padre, el Dios de mi madre. Ese Dios es el que hoy me guarda, tiene misericordia. Nosotros tenemos que dar esa herencia.
para que nuestros hijos, aunque por las juventudes puedan apartarse por su juventud, su inmadurez, pero ten la seguridad que todos van a volver, pero depende de que nosotros estemos en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida, y que en nosotros haya ese decir: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, que tu palabra es fuente de vida. Tu palabra es más dulce que la miel. Tu palabra es verdadera. Tú eres real. Tú eres maravilloso, grande, poderoso. Señor, que seas revelado, Señor, en cada uno de nosotros. Y que, Señor, seamos la iglesia que tú estás buscando, una iglesia llena de ti, llena de pasión, llena de obediencia, llena del Espíritu Santo. Seamos esa iglesia, Señor, que tu corazón desea, y que caminemos, Señor, cada día agradando al único Dios, el que nos da la vida y que hoy nos tiene con vida. Gracias, Señor Jesús. A ti sea la gloria, la honra, a ti sea el poder por siempre. Y oramos, oh Dios, por todos nuestros hermanos que no están aquí presentes, por todos los que también se están comunicando. Guárdalos, bendícelos, atrae sus corazones a ti, oh Dios. Y oramos por todos los que están pasando momentos difíciles de enfermedad. Señor, por las personas que también están sufriendo pérdidas por todas partes, Señor, familiares de tus siervos, de pastores, de hermanos. Señor, te pido que tú les des paz en sus corazones. Y Señor, que todos podamos entender los propósitos, porque en todo hay un propósito, Señor, y tenemos que defender los propósitos, Señor Jesús. También oramos, Señor, por nuestro hermano Rafael. Señor, extiende tu mano poderosa, Señor, y que sea sano en el nombre de Jesús. Oh Dios, visítalo, Dios mío, en este tiempo. Gracias, Señor Jesús. Te pido protección para toda su familia y la sanidad de Fabiana también, Señor. Tu mano extiende y sea sana en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria por siempre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén.